Hoy en Cara a Cara platicamos sobre el tema del día, lo que sucedió ayer en los Altos de Jalisco, y también recibimos a Eduardo Almaguer, él es precandidato por el PRI a Guadalajara. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Nueve de la mañana con 6 minutos, estamos metidos en campañas electorales, eso significa mucha información, significa un papel muy importante de las redes sociales a la hora de colocar ciertos elementos de la realidad todos los días, versiones de un lado, versiones de otro. El hecho es que ayer Enrique Alfaro, en torno, poquito después de las 7 de la noche, denunció que su equipo, su convoy, digamos, había sido detenido de forma irregular, así lo decía, por elementos de la Fiscalía, más o menos en la zona de Cañadas de Obregón, ahí donde está el puente del Río Verde, cerca de Temacapulín. El gobernador del estado respondió diciendo que había sido un operativo ante un convoy que no estaba identificado y que no hubo nada de irregular en las detenciones. Y detrás quedan muchos debates. Primero, si este va a ser el tenor de las campañas, esperemos que no, porque serán insufribles estos meses. Segundo, si este tipo de detenciones que hace la Fiscalía General del Estado, más allá de si es Enrique Alfaro u otra persona, son regulares o irregulares, es decir, si se hacen atendiendo los derechos humanos y atendiendo los principios del Estado de Derecho. Y tercero, si en realidad detrás de todo esto estamos frente a lo que de pronto significan las campañas, que son la teatralización y la victimización en este tipo de procesos. Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días a todos, encantado de estar aquí. Pues mucha información sobre este asunto entre ayer a las 7 más o menos que se empezó a saber, porque los sucesos ocurrieron entre las 6:20 y las 6:50 más o menos de ayer por la tarde. Mucha información. Yo creo que el centro de la historia es clara para los dos lados. Se detuvo al convoy de Enrique Alfaro, eso está claro, es un hecho. Eran en el caso de Enrique Alfaro 5 autos que fueron detenidos. También está claro el número de elementos de la Fiscalía que intervinieron en ese momento. Creo que el debate es si fue una actuación regular, una actuación política de parte de la Fiscalía. Me parece que ese es el centro de la discusión, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, si nos ponemos exquisitos con la ley y con los derechos humanos, fue una actuación irregular. Totalmente. Nadie puede ser molestado en su persona o sus propiedades. Bueno, pero también una volante es irregular, o hasta el torito es irregular, ¿no? Por eso digo, si nos ponemos exquisitos nadie debería ser molestado si sí, quienes juraron hacer, guardar y respetar la Constitución lo hicieran, pero todos nos hacemos de la vista gorda ante las condiciones de inseguridad y nos parece normal que algo que a alguien le parece sospechoso, que es gravísimo, ese asunto de la sospecha, lo detengan. En cuanto a que sea habitual que ahora se haga eso, puede ser. Me parece que no ha funcionado en todo caso. Si se está haciendo, no ha funcionado, dado el clima de violencia y los números que arroja la violencia. Es decir, no es un mecanismo que sirva de algo y que no le da tranquilidad a la gente y que tiene la posibilidad de una lectura política, por supuesto, tiene la posibilidad de una lectura política y cabe hacerse preguntas. Más en campaña, ¿no? Y por supuesto, politiza todo. Campaña, es lógico que el precandidato Alfaro llame al orden al gobernador diciendo quieren inhibir nuestra campaña ganadora, y es natural que el gobernador diga no, es una actuación regular de la policía y no pasa. Sí, las dos reacciones parecen ser acorde al librito, ¿no? Al guión que hay en una campaña. Más, insisto, en el tono de las campañas y en el clima que se impone por las campañas que por la búsqueda de la seguridad o por el llamado a la legalidad extrema de parte de un ciudadano que vio violentados sus derechos. Me parece que ninguna de esas dos cosas son las que están en juego, sino un asunto electoral, eminentemente. Y un asunto tal vez que venimos acarreando, Augusto, desde hace tiempo, que tiene que ver con la falta de comunicación entre proyectos políticos en materia de seguridad.
Es decir, ya nos pasó con el caso de Eduardo Almaguer y Salvador Caro, uno como fiscal, otro como comisario de la policía de Guadalajara. Nos ha pasado en distintas interpretaciones, también en debates, por ejemplo, sobre la Agencia Metropolitana de Seguridad, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en este tema y no han sido capaces de dejar de politizar la seguridad. Es decir, creo que eso es un tema para los dos pendiente, pero me preocupa que sabiendo que estamos en una campaña, que los candidatos tendrán que salir al interior del estado en territorios difíciles, incluso aquí en zona metropolitana, no haya la comunicación mínima para decir, mira, este va a ser nuestro trayecto, Fiscalía General del Estado, queremos hacer esto, esto y esto y esto, y que la Fiscalía General del Estado actúe de la forma en que tiene que actuar. Es decir, parece que de los dos lados no hay la comunicación necesaria, ¿no? Sí, eso es preocupante. Y por otro lado, algo que en estos micrófonos hemos dicho insistentemente, Enrique, los últimos meses, quizá el último año, es que hubiera sido deseable, parece que dado este hecho no será, que la seguridad se saliera del juego de las campañas políticas y que hubiera una especie de acuerdo para decir este tema lo tratamos de una manera diferente porque están jugando con fuego, a final de cuentas. ¿Te acuerdas en 2015 el 1 de mayo? Claro. Igual se politizó. Pero 2015 se ve tan remoto. La violencia que vivíamos en ese tiempo con todo y aquel 1 de mayo y los incendios y demás, lo que estamos viviendo ahora es espeluznante. Sí. Y volverlo a poner como moneda de cambio, quién hace su trabajo, quién no, solo abona a algo que les preocupa mucho que en campaña a los políticos, que es la percepción de inseguridad. Nos sentimos más seguros por la denuncia del candidato, nos sentimos más seguros por la reacción del gobernador, me parece que no, ni siquiera la misma actuación de la fiscalía nos dice, están haciendo su trabajo. Insisto, si ese es un mecanismo para inhibir la delincuencia, no ha funcionado, es decir, violar la Constitución. No hay videos, es decir, no sabemos si la detención fue proporcionada o desproporcionada, no sabemos, porque no hay en este momento ningún video que nos permita saber si, como dicen la gente que iba en los convoys de Enrique Alfaro, fueron encañonados, enfuscados, incluso atemorizados por parte de los elementos de la Fiscalía, o si simplemente fue una revisión. Se dice de rutina, no deberíamos decir de esa forma de rutina, pero una revisión de estas que están sucediendo, que te puede pasar a ti, a mí, en caso de que algún elemento de la Fiscalía vea que hay algo irregular dentro de nuestros autos o que puede haber algo irregular en nuestra circulación. Eso por un lado, Augusto. Y segundo, de verdad la Fiscalía no conoce, más allá de que creo que tendría que haber más comunicación para decir voy por acá, y eso tiene que ver con las malas relaciones políticas, pero de verdad la Fiscalía no conoce para dónde va Enrique Alfaro. Claro, yo me pregunto porque yo lo conozco y a mí me llega mi teléfono todos los días, en la mañana o en la noche del día anterior, a dónde va a ir, cuáles son sus paradas, dónde va a dar mítines, dónde se va a reunir con la militancia. Me parece que aquí hay un debate sobre si está haciendo caso omiso a la información, si hay la comunicación adecuada, e incluso te diría la proporcionalidad, ¿no? Claro, la versión de la Fiscalía es, en cuanto se identificaron los elementos del convoy de Enrique Alfaro, se les dejó pasar sin ningún problema. Esa es la versión de la Fiscalía. Lo otro sí es preocupante porque sin duda algo que ha hecho mucha falta, que sigue haciendo falta para el combate a la delincuencia, para cesar esta violencia, es inteligencia. Es decir, cómo se mueven los personajes, qué está sucediendo, quién es quién, qué tipo de vehículos está utilizando, no solo Enrique Alfaro, cualquier otro candidato que esté en campaña. Eso será muy importante porque ojalá no llegamos al punto en el que tengamos que hacer quinielas en el país, no solo en Jalisco, respecto a cuántos candidatos van a morder el polvo en esta campaña. Sí. Que ya no sería una cuenta descabellada por hacer. Y en Jalisco lo debemos inhibir, y lo vamos a inhibir con inteligencia. Lo que pasó con Saúl Galindo, lo que pasó en La Huerta, es decir, lo que está sucediendo en el Estado es grave, por lo tanto, un mínimo de comunicación. De ambas partes, supongo y de que prudencia sí al comunicar, no podemos decirle a la gente se va a usar la policía para violentar una campaña, porque vamos a seguir destapando cloacas que después no vamos a encontrar la manera de cerrar. Sí, yo creo que ahí el debate está es imposible que en un estado con los problemas que tenemos en materia de inseguridad, pues la policía no tenga ciertos mecanismos para poder detener autos irregulares o autos sospechosos. Por supuesto que debe existir. El asunto es que debe ser proporcional, apegado a los derechos humanos y siempre respetando el Estado de Derecho. Creo que no estaría mal que la Fiscalía presentara
su protocolo, cómo interviene, a través de qué criterios, y si es algo discrecional de parte de quien está en las calles, o si existe realmente un protocolo de intervención. Es fundamental. Olvídate ya, Augusto, para Enrique Alfaro, que él tiene escoltas, claro, y está muy protegido mediáticamente, para cualquier persona. Fíjate, mañana eres sospechoso para quien sea, te detienen, y ¿quién respeta tus derechos humanos? Que justamente de eso se tratan los derechos humanos. No podemos dejar en manos de la sospecha. Además de la reforma de 2011 queda claro que priva la presunción de inocencia. Nadie puede decir también, bueno, en afán de la transparencia y en aras de despolitizar un poco esto, podríamos conocer los mensajes que intercambió ese convoy con el comandante que dijo, tenemos aquí y qué se dijeron. ¿Quién dio la orden? Así ¿por qué? Si fue una decisión directamente del comandante o no, ¿no? Así es. Creo que más información será fundamental para saber si la Fiscalía actuó de forma correcta o actuó de forma irregular. De acuerdo. Que es el debate más allá de... Creo que lo de la victimización en campaña es muy natural. Así es. No sé si Alfaro está victimizando porque ni siquiera estuve ahí como para saber si en realidad los enfuscaron, los encañaron. Es decir, creo que ni siquiera ese es el debate de fondo. El debate de fondo son correctos los protocolos que está utilizando la Fiscalía para este tipo de intervenciones. Claro. Creo que lo tiene que responder el actual fiscal. Con información, y el peso de la prueba sin duda recae en las autoridades, que es quien tiene que dar respuesta. Augusto, como cada miércoles, gracias. Al contrario, gracias, Enrique, un privilegio. Buenos días a todas, a todos. Vamos al corte. Al regreso recibimos a Eduardo Almaguer. Por supuesto, también es inevitable preguntarle por este tema. 33 18 80 76 41. De la mañana con 20 minutos. Saludamos a Eduardo Almaguer. Fue fiscal general del Estado. En este momento es precandidato del PRI. ¿Ya precandidato único? Eduardo Almaguer, ¿cómo estás? Bien, Enrique. A la alcaldía de Guadalajara. Buen día, feliz año a todos. Ya único, ¿no? Ya candidato único, es correcto. Precandidato único todavía. Precandidato único. Estaremos celebrando, si así nos autoriza la Comisión de Procesos Internos, nuestra convención de delegados el próximo día viernes 9 de febrero. Y a partir de ahí ya se oficializaría la candidatura. 11 de febrero, ¿ah? Sería el día. El 11 de febrero es el límite que marca la ley, y lo que estamos planteando es que en Guadalajara lo hagamos el viernes 9 de febrero. El viernes 9 de febrero ya sería, digamos, la convención oficial, y la toma de protesta, así es. El tema del día, Eduardo Almaguer, ¿sabes qué fue lo que sucedió ayer en Cañadas de Obregón, en los altos de nuestro estado? Tú estuviste en la Fiscalía un tiempo largo, conoces este tipo de procedimientos. ¿La actuación de ayer de la Fiscalía, por lo que sabes, fue irregular o fue una actuación procedimental que se hace de forma cotidiana? Fue un proceso, y hoy quisiera, si me lo permites, dar una respuesta muy técnica, jurídica, sin ningún ánimo más que de retratar de manera objetiva. Quiero decirte que en el interior del Estado, la Fiscalía está llevando a cabo recorridos y operativos a través de la Fuerza Única Regional, y particularmente entre Yahualica, Jalos, en esta zona de Yahualica que limita con Zacatecas, donde grupos armados de Zacatecas ingresan, y que hace unos días, como informa la Fiscalía, se lleva a cabo un operativo importante con detenidos, con armamento, y el día de ayer particularmente se hace un cateo donde se localizan vehículos robados de este mismo grupo delictivo, según informa la Fiscalía. En ese sentido, a esa hora ya está oscuro, ¿no? Tú observas un convoy de 5 o 6 vehículos no identificables, porque no están identificables a la vista, claro, con algún logo y todo, ¿no? X. Entonces lo que haces es detener para saber quiénes van en ese convoy, porque en esa zona se ha venido, desde que yo estaba trabajando sobre esos temas. Cuando son, en ese momento se les marca el alto y se identifican, luego así mismo lo reconocen los mismos integrantes del equipo. Pero ellos dicen que los enfuscaron y que los amenazaron. No tengo ese dato. Tampoco está el video, tampoco como para saber. Lo que yo veo es que es lo que dice la gente. Estoy platicando lo que dice el equipo de precampaña de este precandidato, es que cuando los identifican, pues simplemente los dejan después sin ningún problema. Y yo creo, Enrique, que en ese tema seguir insistiendo de darle mucha certeza a los ciudadanos y evitar que haya un debilitamiento, división entre instituciones o actores políticos. El tema de la seguridad es un tema muy delicado y muy complejo, que tienes que estar día a día.
este tipo de situaciones genera desconfianza, rispidez, y me parece que la postura que asume el gobernador con mucha claridad es, y luego él mismo lo reconoce, el mismo precandidato que le hizo una llamada, sí. Bueno, pues si el propio gobernador te está dando la certeza y te está tomando en cuenta como actor político para decirte, o social, esto está sucediendo, me parece que es suficiente para caminar. Yo en lo particular, siendo fiscal, cuando hacía recorridos diríamos, de observar y la vigilancia, los operativos, yo en lo personal te puedo decir que hicimos 3 detenciones muy importantes de jefes de cártel, uno en Tlaquepaque, el otro de Tijuana, que hicimos en Guadalajara, porque vimos 2 y 3 vehículos en conjunto que actuaban de manera no normal. ¿Y tú dabas la orden de que se detuviera? Sí, por supuesto. Por eso, en este caso, la orden para que se detuviera el convoy de Enrique Alfaro la tuvo que haber dado el fiscal. No. Digo, yo daba la orden porque yo iba en ese proceso, ¿no? Pero siempre hay un oficial que está toma la decisión. Que está a cargo y toma la decisión. ¿Basado en qué criterios? ¿Por qué para unos y otros no? En este caso, no. Yo te quiero decir que normalmente, o no es normal, una circulación de un convoy de 5, 6 o 7 camionetas. Todos sabíamos que por ahí iba a ir Alfaro, ¿no? Pero ¿por qué todos debemos de saberlo? Porque pues, a ver, voy a salirme un poquito del tema técnico, voy para allá. Y todos lo tenemos que ver. O sea, tú dices, ¿tiene que mandar a la fiscalía su trayecto? Por supuesto que no, claro que no. O sea, él está en una precampaña interna y como todos los ciudadanos. ¿Pero cómo hacer para que esto no suceda? Ya quita el caso de Alfaro. Lo que se cualquier hace candidato precandidato. Es que identificas tus vehículos, ¿no? Eso es lo que sucede en todos lados. ¿Son mis vehículos? O sea, estos son mis vehículos, yo ando circulando y bueno, se sabe en todo caso que en esa zona se estará llevando a cabo estos procesos y bueno, pues simplemente al contrario, se estará cuidando de su propia integridad, además de los propios escoltas que iban con él, obviamente armados, y que fue también parte de que se originara. Entonces, ¿es un problema de comunicación fiscal? ¿Es un problema de decir, de que el equipo de Alfaro sea más claro? No sabría decirte, porque bueno, yo ya no estoy ahí, ¿no? Pero no, yo creo que es un tema, sí de comunicación, pero de sentarse y generar un protocolo de comunicación y de seguridad desde un proceso de precampañas, porque ya andan en carretera. Esto es interesante, este tema. Varios precandidatos. Y con todos acordar un protocolo. Tener comunicación muy clara, decir, oye, aquí vamos, adelante, es más, los acompañamos, ¿no? Como ha sucedido, y no pasa más, porque al final, insisto, se dañan las instituciones, se dañan los procesos, y se dañan hasta las personas. Yo te puedo decir algo, mira, ya pasando al tema político, en el año 2012, nosotros logramos, en la dirigencia del PRI, que a este precandidato y a su equipo el Instituto Electoral lo sancionara por guerra sucia al victimizarse. O sea, la victimización falsa también es guerra sucia. Entonces, recordarás que uno de ellos puso un perro muerto afuera de su casa, y después se comprobó que había sido falso. O sea, la autoridad lo comprobó. Entonces, al final, este tipo de acciones me parece que dividen mucho más a la gente, polarizan, y debemos todos de actuar con mucha seriedad pero a ver, en ese tema. Creo que más allá de lo que le suceda a Enrique Alfaro, si un ciudadano que nos está escuchando, yo creo que piensa, es que esto, si no hay protocolos claros y no hay un apego al Estado de Derecho, me puede ocurrir a mí mañana. Que me detengan de forma regular o irregular. A lo que me refiero es que no sé si hay la certidumbre necesaria dentro del marco jurídico para que sepamos que cuando nos detienen se van a respetar los derechos humanos. Hay una figura de quien es detenido. Se llama acto de molestia. La autoridad tiene que justificar el acto de molestia. Y el acto de molestia se justifica desde si no traes placas y tus permisos para circular, desde si traes tus vidrios totalmente negros. Si hay algo irregular en tu auto. Si hay alguna situación o si se te observa un arma que llevas, eso justifica el acto de molestia, que es esta figura que está en el nuevo sistema de justicia penal. Este acto de molestia, desde mi opinión jurídica y experiencia, se justifica perfectamente porque acabas de hacer un operativo, estás en una pero zona siempre donde hay respetando derechos humanos. Como yo sé, de acuerdo al propio nunca se debe ofuscar a nadie, por supuesto, ni nada de esto. Lo que yo sé es que hay una detención, hay una revisión, se acredita y todo, pero eso es lo que yo tendría que opinar respecto al escándalo que ha generado este señor y al que le hemos dedicado varios minutos en atención a tus preguntas. No, por supuesto, aparte es el tema del día y tener un pero fiscal no es aquí el tema del es día. El tema del día. Todo el mundo está platicando de este tema. ¿Será? A ver,
Yo creo que alguno le creerá al Faro, otro no le creerá al Faro, pero creo que lo que se merece la ciudadanía es tener toda la información. No, lo que, de todas las partes, me ¿no? parece que y tú fuiste fiscal y por lo tanto tienes mucho que aportar. Y en este caso que haya un protocolo muy claro, ¿no? Con los representantes de los partidos políticos. Yo coincido con eso. Yo coincido con eso. Así se va a procesar. Yo coincido con eso. Y ustedes nos van a mandar esta información para saber por dónde van, en qué autos se mueven. Yo creo que eso es muy oportuno. Lo mejor. Eduardo Almaguer, haciendo una revisión, pasaste por la Fiscalía, antes estuviste en la Secretaría del Trabajo, ya hasta se nos olvidó que pasaste por la Secretaría del Trabajo, tal vez a ti no, pero pasaste por la Fiscalía, no sé, tú, hacia tu interior, cuando saliste de la Fiscalía, ¿cómo calificas tu labor como fiscal? Cuando tú haces un balance sobre, desde que llegaste en 2015 hasta el 2017, ¿qué balance haces tú personal? Mira, mi opinión es que en cuanto a la calificación, ese es un tema que es la sociedad que lo tiene, de todos los que tenemos una función pública. Lo que yo te puedo afirmar es que yo hice todo lo que estuvo a mi alcance, desde el tema intelectual, de eficiencia, de conocimientos y de entrega. Yo te quiero decir que cuando yo llegué a la Fiscalía, había una crisis de seguridad en Jalisco. En abril del 2015, en marzo, habían sido ejecutados 7 policías federales en el municipio de Ocotlán. En un tramo de San Sebastián y Mascota habían sido ejecutados 15 policías estatales en abril. En el mes de mayo, en un operativo fallido, habían fallecido 11 elementos de las Fuerzas Armadas, un helicóptero derribado y 31 bloqueos. Entonces, era un momento muy complejo en el que yo llegué a la Fiscalía, y lo que hicimos fue generar no solamente procesos de una limpia interna, más de 800 servidores públicos fueron consignados, dados de baja o con procesos administrativos. De igual manera generamos unidades especializadas de investigación, impulsamos un tema que ha sido muy doloroso, pero se visibilizó y se pudo empujar el tema de la alerta de género. Hoy todos tenemos conocimiento y son procesos dolorosos, pero son procesos que van generando conciencia. Avanzamos en un tema... Pero pocos resultados de la alerta, ¿no? Fíjate que no. También lo que nos fuimos el 24 con Alexandra. Fíjate que no, yo lo digo con mucha honestidad, bajaron el tema de feminicidios, pero lo importante es que ya cada feminicidio que hay, la sociedad en su conjunto se estremece, ¿no? Se estremece, y eso era importante porque antes no estaba sucediendo, y eso ha venido a generar que este problema que civiliza se estén generando condiciones y soluciones. Ahora, que falta mucho por hacer. ¿Qué pasó, Eduardo Almaguer, por ejemplo, con los homicidios? Tú llegaste en 2015, fueron 913 homicidios durante 2015 hasta noviembre, de enero a noviembre de 2015. En 2017 vamos a cerrar casi con 1.300, 1.200 hasta noviembre para hacerlo comparable. La cifra, ¿qué pasó? ¿Por qué este incremento del 30% Seguimos estando 50% por abajo de la media nacional. Eso no nos puede consolar mucho, ¿no? Pero estamos en un país, o sea, Jalisco no está aislado. Hay una gran violencia en el país, Enrique. Y déjame decirte algo, hoy estamos abordando este programa en temas de seguridad. Si tú observas, nadie quiere hablar de seguridad. Nadie quiere decir, y mucho menos alguien que esté en una contienda política. Todos te hablan de mil cosas. Alfaro estuvo aquí el jueves y le preguntó sobre seguridad. Poco, y te dio pocas respuestas. Bueno, tal vez me dio pocas respuestas. No te dio respuestas como decir que ellos disminuyeron 50% sus detenciones, ¿no? No te dio respuestas como decirte que un agente del Ministerio Público no puede hacer más de lo que un policía preventivo ponga en su informe de policía. ¿Te parece si escuchamos lo que nos dijo y le respondes? Sí, claro. Esto nos dijo Enrique Alfaro el jueves pasado. La entrada en vigor del nuevo sistema, con el cual yo comparto los principios, ¿eh? O sea, quiero ser claro. Comparto la idea del modelo garantista, pero no comparto la manera como se implementó. No se implementó bien y tiene huecos importantes que hay que resolver. Segundo, entramos al año más violento que ha tenido este país en muchísimos años. Esa es una realidad que nos afectó también. Y tercero, pues enfrentamos un modelo de procuración de justicia. Lo que pasó en la Fiscalía fue verdaderamente grotesco. Es decir, la Fiscalía del Estado, el Ministerio Público y el hoy candidato a Guadalajara, que decía que no usaba la Fiscalía para hacer política. Eduardo Almaguer. Pues primero habla muy, pues como es su estilo, ¿verdad? Como queriendo intimidar. Bueno, qué bueno que a ti no te trajo su expediente, pero la respuesta es muy concreta y solo números, ¿no?
50% menos detenciones de la Policía Municipal de Guadalajara. Una policía que estuvo actuando de brazos caídos y tuvimos nosotros que hacer vigilancia en Guadalajara, dividir nuestras zonas. Pero más allá de eso, en temas de manera muy clara y concreta, un agente del Ministerio Público no puede hacer más de lo que un policía ponga en su informe cuando tiene conocimiento de la noticia criminal, como se dice de manera adecuada. Un agente del Ministerio Público no puede hacer más que lo que dictamine un perito de ciencias forenses. Y un agente del Ministerio Público no puede hacer más que lo que determina un juez en su autonomía constitucional. Y luego que apelamos a un magistrado. ¿A dónde quiero llegar? El tema de seguridad, me parece que hubo una contención de manera muy clara. Estuvimos en un momento muy complejo porque siempre el inicio de un nuevo sistema es muy difícil en las instituciones públicas de todo el mundo, particularmente en México, pero a pesar de ello, Jalisco, y tú me dices hace un momento, y muchos me lo decían, y tienen toda la razón, oye, eso no nos va a resolver, no, pero Jalisco, de estar en el lugar número 15, mejoró pasando al lugar número 18 en delitos del foro común. Entonces van a decir, oye, pero aumentaron un 80%, sobre todo la figura de robo. Robo, figura que quitaron del Código Penal como un delito de alto impacto para ponerlo como un delito patrimonial de recuperación. Es decir, si tú recuperas lo robado, desaparecía prácticamente el delito, cosa que yo consideré un error y que hicimos nuestras propuestas a nivel nacional. Pero en concreto, este proceso que se está llevando a cabo, a pesar de todo esto y de que lamentablemente, como fue evidente, en muchas ocasiones se quiso darle una utilización política por quien pusiste aquí ahorita en la grabación de manera pública, que le tuvimos que aclarar y en muchas ocasiones desmentir. A pesar de ello, Jalisco siguió avanzando con estabilidad. Coincido en que Alfaro politizó. Tú no politizaste, pues Eduardo Almaguer. Yo tenía que dar respuesta ante mentiras. Mira, ahorita recuerdo un tema muy sencillo. Un día él salió diciendo que su policía había evitado un secuestro, que había detenido a un secuestrador y que la fiscalía lo había dejado libre. Ante eso no te puedes quedar callado cuando con imágenes se acredita que no había habido ningún secuestro, sino que esta persona había contratado los servicios de una mujer que presta servicios de carácter sexual, no llegaron a un arreglo, ella lo deja encerrado y él le habla a la policía diciendo que lo habían secuestrado. Entonces, cuando se acredita todo eso, pues tú tenías que responder para que la sociedad, como tú lo acabas de decir, pues esté informada. Vamos al corte. Eran los temas. Vamos al corte y seguimos. Estamos con Eduardo Almaguer. Nueve de la mañana con 39 minutos. Escríbenos 33 18 80 76 41. Estamos en vivo platicando con Eduardo Almaguer. Fue fiscal general del Estado hasta hace algunas semanas y en este momento es el precandidato único del PRI a la alcaldía de Guadalajara. Eduardo Almaguer, para acabar con el tema de la fiscalía, porque es algo que la ciudadanía va a conocer y seguramente parte de lo que va a definir su voto, de lo que va a definir un posible apoyo a tu candidatura, tiene que ver con tus resultados, si diste o no resultados en los puestos en los que estabas. ¿Revisaste el estudio de jurimetría que hizo Guillermo Cepeda Lecuona? No. ¿Qué te parece el estudio de jurimetría? No sale bien para la Fiscalía General del Estado. Primero, él, hay que decirlo con claridad, y se lo dijimos, él ha estado trabajando con el gobierno municipal de Guadalajara, ¿no? Hace un análisis donde me llama mucho la atención que no analiza a las policías preventivas, es decir, no hace un análisis integral del nuevo sistema de justicia penal. No, solo las fiscalías, ¿no? Sí. Está mal, es que el nuevo sistema es policías preventivas, fiscalías y poder judicial. O sea, lo que le dices es que hubiera metido toda la cadena, también en la readaptación social. Y a partir de ahí señalar ausencias, deficiencias, limitaciones y propuestas. Cuando solo lo haces sobre un solo tema, pareciera que fuese un encargo, y yo lo dije en su momento, para mí no tiene la menor validez ese estudio, que él en lo particular realiza y da a conocer. Antes de digamos, de dejar al lado este tema del estudio, hay un dato que a mí me parece interesante, que es solo el 0.46% de los delitos tienen probabilidad de denuncia y esclarecimiento. ¿Cómo explicas esto? Es bajísimo. Pero a ver, esa es una... Uno de cada 200. Es en el país. Una pregunta que lanzan en general. En Jalisco
aumentamos en 15% la denuncia en este último año y pasamos de 95,000 hasta 110,000. Es decir, hubo un aumento de la denuncia. Hoy en el nuevo sistema de justicia, y es un dato muy importante que hay que darlo a conocer, no hay manera de simular o de decir estos delitos, maquillar. Hoy registras y se quedó registrado en un sistema que además está conectado a nivel nacional. Aquí lo conocemos como el SIGI. Entonces, desde que tú presentas una denuncia por extravío, etcétera, ya es una denuncia. Eso también generó un aumento, particularmente en el tema de ilícitos, pero también ha generado, nosotros en la Fiscalía, generamos la denuncia en línea, generamos la agencia digital y pasamos al inicio de 5 horas, cuando inició el nuevo sistema, a 45 minutos para que presentes tu denuncia, la ratifiques y te den número de carpeta, lo que antes se tardaba hasta 2 meses. Entonces, por ese lado, hay que hacer un proceso también con los ciudadanos de percepción y de confianza, que bueno, efectivamente solo se puede lograr con resultados, pero si hoy vas tú a la Fiscalía, o por lo menos hasta donde yo estuve, a atención temprana, podrías hasta en 20 minutos terminar tu proceso de denuncia. ¿Por qué iniciaste tu precampaña desde el primer minuto en una zona icónica de Guadalajara, con el banquito? ¿Por qué decidiste ese inicio? Primero, decirte que tenemos las manos limpias, tenemos la frente y la mirada en alto y por eso podemos ir a la calle a hablar. Segundo, porque no le tememos a nadie, no le tememos ni a esas alianzas inconfesables, ni a esas complicidades oscuras, que ya habrá el momento electoral y legal que se nos permita dar a conocer las denuncias que se habrán de presentar. Y tercero, era importante decirle a los tapatíos que por supuesto hay una gran posibilidad de que haya otro tipo de gobierno y no el que está en este momento. El banquito es porque alguien sale de manera hipócrita, quien gobierna Guadalajara, a decir que hará una campaña austera, sin soberbia, por Dios, que es lo que todos saben que tiene, sin soberbia, y que la hará en un banquito. Entonces el tema es muy sencillo, nunca te subas a ese banquito porque vas a enloquecer y hacer cosas como la de perseguir a ciudadanos, como la de echarle a la policía al que vende manzanas, como el llevarse a la señora comerciante con todo y niños sin necesidad de llevarla detenida, o como cuando un señor te dice, un ciudadano, que él no está de acuerdo en el piso que pusiste, y en lugar de escuchar y decir por qué no está de acuerdo y quizás darle una explicación, una salida, pues lo ofendes y le echas a la policía encima, o detienes vecinos en el DEAN y ve a ver cómo está el Parque El DEAN, o detienes a los vecinos de San Rafael, es decir, o en San Felipe, en el mercado, Felipe Ángeles, tienes que llevar a la policía para terminar un banquetón. Es decir, no puede haber una forma de gobierno donde trates de limitar y atentes contra la libertad de expresión de los medios, contra la libertad de expresión de los ciudadanos, contra las libertades y creencias religiosas que lo que pareciera son provocaciones a dividir más. Un gobernante no puede hacer eso. Y era importante decirlo, y decirlo en la calle, y decirlo frente a la presidencia municipal, de donde han surgido esas políticas públicas que han dividido aún más a los tapatíos. Eduardo Almaguer, noto que el principal objetivo de tu campaña será Enrique Alfaro, no Ismael del Toro, que parece que va a ser tu adversario. Bueno, yo me estoy refiriendo a Enrique Alfaro, es el presidente municipal con licencia de Guadalajara. Sí. Si Enrique Alfaro fuera el presidente municipal con licencia de otro municipio, Atenguillo, pues yo no tendría nada de qué hablar de él, ¿no? O de Ayucla, o de algún otro municipio donde hiciera menos daño, yo no tendría nada que hablar de él. Pero resulta que él es el presidente municipal con licencia de Guadalajara, municipio al que yo aspiro a gobernar, que conozco, que sé todas las grandes fallas en el ejercicio de gobierno y que por supuesto pues tengo que señalarlas, ¿no? Entonces a eso me refiero, de ahí en más no hay algún otro tema de interés sobre su persona. ¿Qué pasó, Eduardo Almaguer, con Claudia Delgadillo? ¿Qué acordaron? ¿Qué posición tendrá en tu proyecto? Que en el caso de Claudia, ella recibe una invitación de la diputada Claudia Delgadillo, recibe una invitación del Comité Ejecutivo Nacional y de la Coordinación General de Campaña del precandidato a la presidencia de la República para coordinar en Jalisco esta campaña, recordando que ella fue diputada federal y presidenta de una comisión la pasada legislatura.
Por supuesto que hay un diálogo muy amplio. Nos conocemos muy bien. Yo quisiera recordar que en conjunto con ella y con quien hoy es nuestro gobernador Aristóteles Sandoval, le dimos continuidad y consolidación en el inicio del proceso de Guadalajara en el 2009. Y bueno, hay un amplio conocimiento. Había una aspiración muy legítima y muy respetable, o sea, de ella y de Rocío, pero también en el PRI hay procesos en el que nos permite ir alcanzando consensos y poner por encima de nuestras aspiraciones. ¿Y ella qué te pidió? No, realmente debo de decirlo con todo respeto, lo que ella único que pidió es que toda su persona, todo su equipo de ella se integrara como ella lo deseaba, de manera directa, fuerte, a la campaña. La pre-campaña ahorita y a la campaña en un que, futuro. Colaboradores de ella estarán en el primer círculo de coordinación y de decisiones, porque ella ha hecho un gran trabajo en Guadalajara. ¿Ya tienes quién será tu coordinador de campaña? Bueno, en este momento de pre-campaña, quien nos está ayudando a coordinar los trabajos es la regidora Verónica Flores. La regidora Verónica Flores, en este momento. Así es. Vamos al corte, seguimos con Eduardo Almaguer. Al regreso leemos sus mensajes. 9 de la mañana con 50 minutos. Mensajes para Eduardo Almaguer. Dice Manuel Loza: sigue habiendo muchos robos en distintas colonias y después dicen que hay menos delincuencia. 5013, hola, buenos días Enrique, un análisis muy serio. O Alfaro y sus asesores no saben nada de seguridad y que por eso se entiende cómo tienen a Guadalajara secuestrada por la delincuencia, o busca cualquier pretexto para engancharse en lo que mejor sabe, ser un pleitista de barrio. Muchas gracias por tu comentario. Raimundo Guzmán, que también nos comenta: buen día Enrique, excelente programa y saludos al señor Almaguer. No sé cuál situación me preocupa más, el convoy de Alfaro, las palabras antisonantes del finísimo Barba a sus opositores, el caso del hermano de Augusto o la operación Zafiro, orquestada por el gobierno federal, la cloaca que está abriendo el gobernador Corral, donde surgen nombres como Meade, Manlio Fabio, el cual ya se amparó, Mi México lindo y bandido, dice Raimundo Guzmán. Tú estuviste ahí en el caso con Alfredo Barba, ¿no? En su presentación como precandidato. Sí, estuve ahí. Terminó mucho una frase, ¿no? La de los partidos piojosos, ¿o cómo los llamamos? Mugrosos, sí. Mugrosos. Marta González. Bueno, él se refería al tema de Tlaquepaque, ¿no? Particularmente. A algunos le gustará la forma de la alianza que generaron ahí. Dice Marta González: señor Almaguer, usted nunca me ha agradado como fiscal ni como político, pero mal implementado el sistema, mal lo que representa, y además se va y no le da continuidad. Me queda claro que solo utilizó el puesto para brincar a otro más alto. Fíjate. Te dice Marta González. Bueno, me espero porque... No, si quieres responderle. Es interesante. Yo en el mes de abril, a finales de abril, cuando recibo la invitación de ser fiscal general en el 2015, y que tuve que someterme durante prácticamente un mes a diversas evaluaciones mentales, físicas, psicológicas y todo esto, financieras y de revisión muy fuerte. Yo tomé la decisión, alguna vez aquí lo platicamos, sí, y lo dije públicamente, de hacer un lado mi carrera política y me dediqué de tiempo completo al tema de la fiscalía. Hay ciudadanos, yo respeto mucho su opinión y los entiendo, pero hay ciudadanos que consideraron que mi perfil como un funcionario, un servidor público, debería de hacer más, y fue a través de estas mediciones, entrevistas y encuentros con diversos actores que al final mi partido me toma en cuenta en una aspiración a la gubernatura del estado, y posteriormente se toma una decisión nacional y estatal de que sea yo el candidato en Guadalajara. Esa es realmente la historia, y la platico así porque en mi yo interno así fue como se procesó. Nos dice también 2563, buen día, si Almaguer no pudo con su anterior puesto, ni lo piense en gobernar Guadalajara. Dice Pablo Arturo Morales, me están llegando muchos mensajes. 4981, perdón, felicidades por tu programa, tu tu invitado mal en todos los puestos, nunca logró nada, todo lo dejó a media. Si quieres responder, fiscal, me dices, no, exfiscal. Pues, hay resultados muy concretos en la Secretaría del Trabajo: salario mínimo para los jornaleros, seguridad social para un grupo que estaba totalmente olvidado, y sobre todo indígenas de Guerrero, Oaxaca o Chiapas, un combate y encarcelamiento por primera vez en la historia de abogados que mentían para
defraudar al Estado. Los talibanes 4 veces fueron encarcelados a pesar de sus 580 amparos, las amenazas que tuvimos. En el caso de la Fiscalía, lo comentábamos hace un momento, la consolidación de la especialización en la carrera policial, el tema de la Fiscalía para Desaparecidos, la unidad especializada para los delitos contra las mujeres. Falta mucho, Enrique, realmente es un tema, lo platicábamos hace un momento. Pero sí asumes autocrítica, ¿no? De que los resultados en sí no son los óptimos. Yo te quiero decir algo. Los resultados no son los óptimos, sin embargo, en el entorno y en la circunstancia y en el país en el que en este momento estamos procesando todos los mexicanos, hubo una estabilidad en el Estado. Conmigo dejaron de haber, bajaron los secuestros casi un 100%, dejaron de haber desapariciones de policías o de funcionarios o de regidores, hubo homicidios de alcaldes o convoys circulando en el Estado. Hace poquito, o ya no te tocó, pero lo de Saúl Galindo ya no estuvo, de... Bueno, yo te quiero decir que cuando a mí me tocaba que hubo el homicidio, por ejemplo, del director de Seguridad Pública de San Juan de los Lagos, que fue el único que hubo, esa misma noche en las investigaciones y en las coordinaciones se resolvió el tema de San Juan de los Lagos. Es decir, ya habrá quizás oportunidad de platicar una serie de anécdotas y yo tenía mucho interés de quizás darme un tiempo para poder aportar en el tema de seguridad nacional desde mi visión interna, porque hoy todos platican historias en seguridad, pero poco se ha platicado desde dentro, ¿no? Cómo luchas contra la corrupción y la impunidad en las propias dependencias o en las policías preventivas o en el Poder Judicial, cómo te amenazan, cómo te mandan señales, cómo te pintan bardas y cómo cada día te levantas, en mi caso, dispuestos a enfrentar ese monstruo de mi cabeza. Que tú sabías que eso te enfrentabas cuando aceptaste el cargo, ¿no? Por supuesto. Entonces es Eduardo Almaguer te dice, Blanca Moreno, Enrique, buenos días, felicidades por tu programa, muy buen tema. Creo que Alfaro debería dejar de hacerse la víctima. Cualquier persona sospechosa y vehículos sospechosos causan inseguridad a todos. Fue un protocolo, a eso nos enfrentamos cualquier ciudadano. Alfaro es también un mortal como todos. Saludos, que alguien le pase las cifras reales a este exfiscal. Trae datos erróneos. El feminicidio está a la orden, que se actualice. No, a ver, déjame precisar. Sí. Ustedes lo registraron en Jalisco, pues, lamentablemente en el año 2017 hubo más de 1,000 homicidios. 1,300. De esos 1,000 homicidios, más de 1,000, si mal no recuerdo, hubo 120 o 130 de mujeres, pero feminicidios, es decir, por causa de género, bajaron a 17. ¿A dónde quiero llegar? Nos hablan que habría que hacer reformas, estoy de acuerdo, pero lamentablemente un mayor número de mujeres estuvo participando sobre todo en complicidad con personas que se dedican a actividades de delincuencia organizada. Entonces, nomás para hablar de cifras muy concretas y por qué surgen este tipo de números. Luis Gabriel Martínez, no conozco a ningún priista que tenga las manos limpias, señor Almaguer, hay mucha fijación con nuestro futuro gobernador. Ocúpese de su precampaña, aunque ya todos lo conocemos, aunque finja demencia. Del Toro, siguiente alcalde, te dice, ya empezando la contienda electoral, Toro, dice Luis no sé Martínez. ¿Quién es del Toro? Lo ubico como diputado y en Tlajomulco, pero no lo ubico en Guadalajara. Tal vez en algunas semanas ya ¿no? reconocerá su nombre. Es posible, quizás. Dice también Mimi, hola, buenos días, Enrique. Para el señor Almaguer, ¿qué hay del PRI que quiso atentar contra la libertad con la Ley de Seguridad Interior? Te pregunta. Fíjate que ese tema es muy importante, Enrique. Ojalá haya oportunidad de que alguien, quizás tú o alguien, haga un análisis. Se requería una base legal para la actuación de todos los que andan en el tema de seguridad. Al final, ¿qué hace el presidente de la República? Que me parece lo correcto, lo manda a la Suprema Corte para que se revise su constitucionalidad. Yo coincido en algunos temas que habría que revisar de las reuniones públicas y este tipo de situaciones. Y la discrecionalidad para tomar decisiones sobre el ejército, yo coincido, ¿no? en ese tema, pero sí tenemos en México que tomar decisiones que queremos en materia de seguridad y hacia dónde queremos conducir tener buenas policías, ese proceso. Exfiscal. Es decir, no el ejército lo queremos toda pero la a ver, vida Enrique, entonces salgamos todos y digamos que México requiere 100,000 millones de pesos, se le destinen, todos estemos de acuerdo en ello, para que no haya policías en la mayoría del país municipales que ganen 6,000 pesos mensuales, que haya policías elementos estatales, por ejemplo. O sea, no hay países federales que no tengan buenas policías. La ley de estatales. seguridad interior manejaba en lo bueno la manera en que deben de constituirse esas policías. En lo otro, que es lo discutible, analizable y que me parece que debe de reformarse, tendría que ver con lo que acabas de mencionar.
Nos dice también Javier Galindo, buenos días. ¿Cómo se hacen pedazos del PRI este precandidato? Comentario fuera de asunto y pregunta, ¿no podría el INE prohibir o solicitarle amablemente al gobierno federal y a todas las dependencias que dejan de publicitar todas las obras o buenas acciones? Creo que eso ocurre hasta la campaña, ¿no? Que ya no se pueden publicitar. Dante Lepe, la fórmula de Alfaro es polarizar a los ciudadanos y mentir. La fórmula de Almaguer es proponer y defender los derechos y libertades de la ciudadanía de Guadalajara. Conoce y vive día a día la ciudad, va a rescatar la ruta del progreso, te dice el arquitecto Dante Lepe. Almaguer, quedaron 90 mensajes más o menos. ¿Nos ayudas? Invítame más seguido, oye, Enrique. ¿Nos ayudas a responderlos con tu equipo? Con mucho gusto. Para darle atención a los... Con mucho gusto a todos, y debo decirte, si me permites, que entiendo perfectamente el hartazgo de los ciudadanos en muchos temas, ¿no? Por eso, esta precampaña, que debo por ley hacerla primero con los priistas, sí, pero luego la siguiente campaña constitucional va a ser muy ejecutiva, muy directa, muy clara, con compromisos muy sencillos, muy realizables, etiquetados en presupuesto, para que pasemos de todo esto de bruma y de dichos a los hechos. Gracias, Eduardo Almaguer. Muchas gracias. Soy Enrique Tucen, mañana a las 9 está con nosotros Pedro Kumamoto. Escríbenos, mándanos tus mensajes para pasarle al candidato independiente, ya será candidato independiente en las próximas semanas al Senado de la República. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.